Vamos a abrir nuestras Biblias, si son tan amables, al Evangelio de Juan, ¿verdad? 4 evangelios: Marco, Mateo, Lucas, ¿verdad? Y Juan. Vamos a ver este evangelio hermosísimo y que vuelvo a repetir. Yo espero que tengas bien anotar, apuntar, tengas una Biblia ahí para poder estudiar y entender, ¿verdad? Estos textos que traen principios importantísimos en nuestro desarrollo de nuestra fe cristiana y tiene ejemplos muy prácticos para ese cambio de vida que todos, absolutamente todos necesitamos en Cristo. Así que dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Y subraya este primer versículo, que todos deberían de memorizar este versículo, hay de tarea. El primer versículo de Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén y amén y amén. Bueno, pues nos encontramos, amados hermanos, ante un libro, ¿verdad?, que apunta por ahí, es un fundamento, ¿verdad? ¿Qué es un fundamento? Un fundamento es la base, ¿verdad?, sobre la que se va a soportar o se va a sostener todo lo que se construya, ¿verdad?, por encima de ese fundamento. Ese fundamento que marca el Evangelio de Juan presenta varios principios importantísimos que todo hijo de Dios debe entender, debe asimilar, debe memorizar y debe aplicar a su vida. Este evangelio presenta en un principio, a diferencia de los otros evangelios, comienza desde muy al principio. En el versículo 1 de Juan 1 comienza diciendo que en el principio, ¿verdad?, en el principio de las cosas, en el principio el principio define lo que es en un inicio, y no hay nada, ¿verdad?, que anteceda en este inicio.
Está hablando que desde el principio de la creación, desde el principio del universo, desde el principio de la existencia, era el verbo, subraya la palabra verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay una declaración contundente, una verdad absoluta. Tenemos que empezar a aprender que la Biblia no habla de principios relativos. Todo lo que la Biblia habla es absoluto. Es o no es, pero no hay nada relativo. Es decir, no hay como tal vez sea o tal vez no sea. En ese primer versículo está haciendo una afirmación absoluta donde habla que en el principio de la creación el verbo, ¿verdad?, era con Dios y a final de cuentas el verbo es Dios. En primer lugar, amados hermanos, el verbo es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es Dios. Y quiero que entendamos que Jesucristo es Dios y cuando Jesucristo es Dios, no hay nada que esté antes de Él porque Él es el principio. Y esta definición nos debe de romper muchos malos conceptos que las religiones, ¿verdad?, y las filosofías han confundido durante muchos años a la gente. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es Dios hecho verbo y ese verbo se quedó plasmado en los evangelios, ¿verdad? La palabra evangelio significa buenas noticias y Jesucristo no fue, ¿verdad?, no fue hijo de una mujer. Jesucristo, Dios, es Dios y Él no fue creado. Él es el creador. Tenemos que entender ese principio, amados, porque desde aquí empieza una confusión muy, muy, muy grande. Jesucristo es Dios y Jesucristo es el principio. Y eso tenemos que dejarlo muy claro. Si Jesucristo es el principio, no puede tener madre porque Jesucristo es el principio. Entonces, Jesucristo dejó plasmado, ¿verdad?, su verdad, la palabra que vino a dar Jesucristo. Jesucristo no era lo que los judíos pensaban que iba a ser un libertador de una circunstancia terrenal, recordando que Israel está bajo el yugo del Imperio Romano. Jesucristo vino a hablar, es decir, vino a ser el verbo que iba a venir, ¿verdad?, y que llegó para poder dar las buenas noticias, ¿verdad?, a esa generación y a todas las generaciones venideras. Entonces, Jesucristo es el principio, Jesucristo es el verbo y el verbo está plasmado en la palabra de Dios. Cada vez que leemos la Biblia, tenemos que recordar este primer versículo. La Biblia es Dios y quiero que sea algo que memorices. La Biblia es Dios. Si tú te imaginas un Dios simplemente con una figura humana, si tú te imaginas un Dios en una pintura, si tú te imaginas un Dios en una estatua, si tú te imaginas un Dios en un amuleto, déjame decirte que ese no es Dios. Dios es el verbo. La palabra misma expresa la esencia de Dios. Por eso es que la Biblia habla de una forma particular, de una forma personal a cada ser humano, porque la Biblia es Dios. Lo que está plasmado en la palabra, en la Biblia, es el verbo que Jesucristo expresó siendo Dios mismo. Por eso es que es absoluta. La Biblia no es de interpretación personal. La Biblia no se puede entender de diferentes formas porque la Biblia es absoluta. Hay toda una serie de técnicas para poder extraer la esencia con que fue escrita la Biblia. Hay una técnica que se llama hermenéutica y de ella se desprende algo que se conoce como exégesis, que es la extracción exacta del significado de la palabra. Y en ese sentido, amado hermano, no hay confusión alguna. Jesucristo, Dios, no tuvo madre. Jesucristo, Dios, no tiene a
ascendencia. Jesucristo es el principio y Jesucristo es Dios y Dios es la palabra, es decir, el verbo. Y esto es algo que debemos entender. Cada vez que tú dices, o es que María, la madre de Jesús, déjame decirte que fue la madre de un hombre, de la naturaleza humana, porque Jesucristo es desde el principio, Jesucristo es el principio. Jesucristo, Dios, no pudo haber tenido, ¿verdad?, alguna ascendencia. Así que, amado hermano, esto es contundente y es algo que debemos comprender y debemos entender. El versículo que le antecede, en el versículo 2, afirma este primer principio. Este era en el principio con Dios, y define el versículo 3, por Jesucristo fueron todas las cosas hechas, y sin él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Todo el universo, toda la creación fue por razón de Jesucristo. Y quiero que entiendas esto, amado hermano. La Tierra, si hablamos cuánto tiempo tiene el planeta, podríamos decir millones y millones de años, pero todo el planeta, toda la creación, ¿verdad? Desde los ángeles, desde todo el mundo preadámico, todo fue hecho por causa de Jesucristo. Por él fueron hechas absolutamente todas las cosas. Él es la causa de la existencia, y eso es algo que debemos memorizar. Tú y yo somos una consecuencia de que fuimos hechos para Jesucristo, y eso es algo que debemos entender. Tú y yo fuimos hechos para Jesucristo, como la creación fue hecha para Jesucristo. En pocas palabras, por eso decimos las personas que nos acercamos a conocer a Jesús, que nos acercamos a conocer a Dios, que nos acercamos a conocer la palabra, mi vida la hizo Dios, mi vida la vivo para Dios y mi vida es de Dios. Eso es un principio que debes entender. No es tu vida, no eres una obra de la casualidad, no eres una obra de la coincidencia. Cada ser humano está perfectamente programado, perfectamente planeado, perfectamente diseñado para Jesucristo. Jesucristo es la causa por la que tú y yo existimos. Dice el versículo 4 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Importantísima esta declaración. Juan 14:6, recordemos más adelante, capítulos adelante de este mismo evangelio, dice, y Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. La misma vida como la conceptualizamos tú y yo, ¿verdad? Es y depende de Jesucristo, pues Él es el origen de la vida. Todas las cosas fuimos creadas para Él y por Él, y en la vida está la luz. Y aquí hay una definición muy importante. La luz es Jesús. Aquella luz verdadera que vino a este mundo, ¿verdad? Y que alumbra a los hombres es Jesucristo. Jesús es la luz. Hay una luz en cada ser humano. Hay seres humanos que viven en la luz y hay seres humanos que se alejan de la luz. La diferencia de vivir en la luz o no vivir en la luz es simplemente vivir a ciegas o vivir viendo. Y este sentido, amado hermano, Jesús lo explicó en varios pasajes. Las personas cuando no están cerca de la luz no tienen la posibilidad de ver. Y una gente que no tiene la posibilidad de ver no sabe por dónde anda, no sabe por dónde camina, anda en tinieblas. La única forma de darnos cuenta por dónde andamos y la única forma de darnos cuenta en dónde pisamos es a través de la luz, y la luz es Jesús. Por eso es que más adelante en todo el capítulo 3 de este Evangelio de Juan es necesario, ¿verdad?, un comienzo. Nuevamente, necesitamos volver a comenzar. El comienzo es Jesús. Cuando tú no estás con Jesús, simplemente tú no has comenzado. Y hay muchas personas que se están
muriendo sin haber comenzado. La vida comienza con Jesús. Apunta esto, la vida comienza con Jesús. Una persona que aparentemente vive, pero no conoce a Jesús, jamás vivió. Y por eso es que para Dios, esa gente permanece muerta. Recordando que la palabra muerte del original griego es separación. Esto es vital y es de gran importancia. Por eso que cuando asimilamos el mensaje de la palabra, el evangelio de la palabra, debe ser prioritario el que las personas empiecen a vivir. Repito, las personas empiecen a vivir. Una vida sin Jesús es una vida que no ha comenzado a ser. Repito, una vida sin Jesús es una vida que no ha comenzado a ser. Él es el inicio de la vida. Él es el origen de la vida. Y cuando esto lo entendemos, amado hermano, entonces nos damos cuenta que la gente que decimos amar, tenemos que aprender que si esa gente no se acerca a Jesús, esa gente todavía no ha empezado a vivir. Una gente que no ha empezado a vivir actúa como muerto, no comprende, no entiende, no siente, no vive, está en oscuridad. Cuando tú te acercas a Jesús, empiezas a vivir, empiezas a comprender, empiezas a conocer y empiezas a tener luz. Estos son principios absolutivos que se basan en el fundamento de la palabra de Dios. Así que en el versículo 5 lo afirma y dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. No hay ningún ser humano que se haya acercado a Jesús donde su vida siga siendo oscuridad. Y aquí hay un tema súper delicado. Una persona que en verdad ha empezado a conocer a Jesús es una persona que ya se da cuenta, apunta eso, una persona que se acerca a conocer a Jesús es una persona que empieza a ser beneficiado de la luz de Jesús. Una persona que empieza a ser beneficiado de la luz es una persona que se da cuenta. Es como esta lámpara que tengo aquí, mira, esta lámpara que tengo aquí, si yo en un momento la manipulo, en un momento yo la apago, podría dejar de ver. Pero si yo tengo la luz de esta lámpara, puedo ver, puedo darme cuenta, puedo asimilar. Entonces, muchas veces cuando recordamos, cuando no conocíamos a Jesús, podemos comprender que este principio es real. Pensábamos que vivíamos, pero realmente estábamos muertos. Pensábamos que veíamos, pero realmente vivíamos en oscuridad. Una persona que se acerca a Jesús, un primer principio es que se da cuenta. Apunta esto, se da cuenta. Se da cuenta. Por eso es que las personas que estamos con Jesús, para nosotros el Evangelio, para nosotros la palabra de Dios es poder, ¿verdad? Es alimento, es medicina, es soluciones a los problemas. Pero para los que no han conocido la luz de Jesús, el Evangelio es una locura. El Evangelio es una locura porque no tienen la capacidad de comprender. No importa si sean gente muy estudiosa, una persona que no conoce a Jesús no se ha dado cuenta que no ha empezado a vivir. Y el tema más importante es eso, la gente no se puede ir de esta tierra sin comenzar a vivir. Porque una persona que no comienza a vivir simplemente permanecerá muerta. Y en aquel día seguirá muerta. Pero los que empezamos a vivir aquí, estamos convencidos que seguiremos viviendo para toda la eternidad. Así que estos principios que estás viendo de la luz, se dice en toda la palabra de Dios y se confirma en varias ocasiones. Hubo un hombre en el versículo 6 que fue enviado de parte de Dios. Ese hombre se llamó Juan, fue Juan el Bautista.
Este vino para hablar bien y dar testimonio y veracidad, ¿verdad? De la luz, es decir, de Jesucristo, a fin de que la gente se preparara y creyera en Él. Él mismo no era la luz, sino que vino a hablarles de esa luz. En el versículo 9 dice, aquella luz verdadera, no es una luz falsa, ¿verdad? No es una filosofía, no es una religión, no es una creencia, es la luz, ¿verdad? No es una simulación, repito, es la luz. Y esa luz venía a este mundo. Déjame decirte que el propósito por el cual nació fue Juan el Bautista es para prepararnos. Hoy en día, ¿verdad? Se sigue preparando a la gente del regreso de esa luz. Hoy en día el Evangelio sigue siendo la luz que sirve para preparar a la gran luz. Se dice que el sistema solar depende de la gran luz, es decir, del sol. El universo completo depende de la luz. Esa luz es Jesucristo. Todo depende de la luz. Y esa luz es genuina y es verdadera. Y Juan vino a advertir que se acercaba la luz. Hoy, en los tiempos que estamos viviendo, la misma Biblia viene a advertir que se acerca la luz. Déjame decirte que cuando una persona está acostumbrada a vivir en oscuridad, les molesta la luz, les lastima la luz. Es como si estás en un cuarto encerrado oscuro y de momento te prenden una luz, te lastima. Y es tan esa lesión que ocasiona la luz que por unos segundos no puedes ver. Tardas un tiempo en enfocar y en tener visibilidad. Jesús vino a traer luz a las vidas que andan en oscuridad para poder empezar a ver. Y el Evangelio nos advierte de esa luz genuina que es en Jesucristo, ¿verdad? Y que ha venido a este mundo y que el mundo, como lo confirma nuevamente el versículo 10, fue hecho por él. Pero desafortunadamente, fíjate lo que dice, el mundo no le conoció. Déjame decirte que aquí hay simplemente dos tipos de seres humanos. Los seres humanos que no han aceptado esa luz verdadera y por consecuencia siguen viviendo en su oscuridad. Y la oscuridad pueden ser sus creencias, sus filosofías, sus teorías relativas, todo es relativo, pueden ser sus propias religiones, pero desafortunadamente han rechazado a la luz. Aquí nada más hay dos tipos de personas, los que son luz y los que son oscuridad. No le pidas a alguien que vive en oscuridad que tenga acciones de luz, porque está imposibilitado, incapacitado de llevar conductas que solamente se pueden llevar a cabo con la luz. Asimismo, las personas que vivimos en la luz tenemos una gran oportunidad de exhibir en un mundo de oscuridad que somos hijos de luz. Y esto, amados hermanos, es importantísimo. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Y aquí hay algo importante. Mas a todos los que le recibieron, solamente a aquellos que recibieron esa luz, a ellos, ¿verdad? Los que han creído, les dio el derecho. Dile a tu hermano que tienes al lado, te dio el privilegio. No fue a todos, fue nada más a ellos de ser hechos hijos de Dios. En pocas palabras, todos los seres humanos no son hijos de Dios. Los seres humanos son creación de Dios. No confundamos lo que las religiones nos han enseñado de una forma equivocada. Los seres humanos todos los seres humanos son creación, como también son creación los demonios, son creación, ¿verdad? Los animales, pero solamente algunos de esa creación de seres humanos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Los que aceptaron la luz, los que aceptaron el verbo, los que aceptaron la verdad, los que fueron alumbrados por esa luz. Así que, hermano, no te confundas. Hay mucha gente que cree que
que el llamarse cristiano es un cambio de religión. No tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver con un cambio en la creencia. Tiene que ver con la aceptación y el conocimiento de la luz. Cuando tú te das cuenta porque eres alumbrado con esa luz, normalmente empieza un cambio. Nadie que empieza a ser alumbrado con la luz sigue equivocándose en la oscuridad. Definitivamente produces cambios porque ahora ya ves. Un testimonio importante de saber en cada ser humano que es hijo de Dios es que no puedes, definitivamente no puedes seguir siendo la misma persona que siempre has sido, porque con Jesús ahora ya puedes ver. Sin Jesús no podías ver. Y si no podías ver, no te dabas cuenta. Y si no te dabas cuenta, no podía venir en ti una necesidad de cambio. Eso se llama arrepentimiento. Y esto, amado hermano, es algo que el Evangelio lo declara como parte esencial, ¿verdad? Dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hecho de que seas cristiano no es una voluntad de que tu papá te haya dicho que tú quieras que él quiere que seas hijo de Dios, o tu mamá quiere que seas hija de Dios, o tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu nieto. No se trata de la voluntad del hombre, se trata de la voluntad de Dios. Jesús vino a los suyos, la luz se acercó a los que son suyos, a los que no son suyos. Escucha esto, no le pudieron aceptar, no le pudieron conocer y no se pudieron alumbrar. La voluntad de ser hijo o hija de Dios no es de un deseo humano, ni siquiera es hereditario, como las religiones. Las religiones son hereditarias. Muchos se dicen católicos porque sus papás fueron católicos y sus abuelos fueron católicos. Pero la adopción de hijos, eso no procede de la herencia ni de la enseñanza familiar. Depende de Dios y depende que cuando Dios se acerca y tú eres elegido hijo de Dios, aceptas la luz de Dios. Y entonces podemos afirmar nuevamente que solamente hay dos tipos de seres humanos, los que son hijos de Dios y los que no lo son. Los que son de la luz y los que son de la oscuridad. Los que son de la verdad y los que son de la mentira. Los que son de la equivocación y de los que son del corazón de Dios. Así que estas declaraciones son fuertes, pero son importantes que las tengamos siempre en cuenta. Versículo 14 dice, ya que el verbo fue hecho carne, está hablando de Jesús, ¿verdad? El verbo desde el principio es Dios, Jesús es Dios, y aquí lo voy a confirmar. Ese verbo es hecho carne, Jesús se encarnó, Jesús tomó un cuerpo humano y por eso necesitó un vientre de mujer para gestar el cuerpo, no el espíritu, no al ser, sino o solamente la carne. Por eso es que María definitivamente no puede ser la madre de Dios. María simplemente fue la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. Porque María necesitó a Dios, María necesita a Dios, María necesita la luz para poder ser hija de Dios. Así que por eso lo ves en el Evangelio de Lucas que mandó Dios un ángel para advertirle a María, ¿verdad? Diciéndole que iba a ser usado su vientre para gestar la carne, pero no el ser. El ser ya es Dios
es Jesús y es en un principio. Aquí lo aclara y dice en el versículo 14 que estamos viendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ah? La gracia está llena del favor de Dios. Gracia es igual a favor, ¿verdad? Lleno del favor de Dios y lleno de toda veracidad. La verdad es absoluta y Jesús es absoluto. Juan el Bautista, versículo 15, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud, y ahí vuelve a hablar, ¿verdad? A un Jesucristo Dios, un Jesucristo del cual dependemos todos, porque así dice, tomamos todos y tomamos del favor que Él ha recibido del Padre y nosotros tomamos del favor de Jesucristo. Y fíjate bien el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En pocas palabras, la ley, ¿verdad? Fue establecida a Moisés con los mandamientos, ¿verdad? Con el Pentateuco, con las ordenanzas que Dios estableció, pero con Jesucristo fue establecido un favor de parte de Dios hacia los hombres. Y aquí hay otra declaración importante. Ningún ser humano puede acercarse a Dios, puede obtener el favor de Dios si no es a través de Jesucristo. Si tú no has entendido que no importa la persona que tú creas que a través de él puedes pedirle a Dios, no le puedes pedir a Dios por nadie si no es a través de Jesucristo. Pues el favor de Dios es derramado no en los hombres, es derramado en Jesucristo y a través de Jesucristo es derramado el favor a cada hombre. No hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres si no es Jesucristo mismo. No existe, no hay. Todo aquello que se ponga además de Jesucristo entre Dios y los hombres es idolatría. Y dice la Escritura que para Dios es algo aborrecible. Y tenemos que ser muy exactos, amado. A Dios le molesta que tú pongas de intermediario para recibir el favor de Dios una medalla, una estampita, una estatua, un frijolito rojo, un billete de $1, un escapulario, cualquier símbolo que quieras tú poner que no sea Jesucristo, para Dios es idolatría. Y debemos entender que la única forma de poder recibir del favor de Dios siempre ha sido, siempre será solamente a través de Jesús. Si no conocemos a Jesús, no conocemos a Dios. Vuelvo a repetir esto. Si no sabes quién es Jesús, si no sabes cuál era el pensamiento de Jesús, si no sabes cuál era la doctrina de Jesús o cuál fue el mensaje de los evangelios de Jesús, entonces no sabes nada de Dios. El versículo 18 lo confirma y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer y se confirma lo que acabamos de decir. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Nadie puede tener acceso a Dios si no es a través de Jesucristo. Y eso rompe toda religión. No se interpone María, no se interpone
ningún santo, no se interpone ningún ídolo, no se interpone ninguna falsa creencia o falsa religión. Puede haber muchos profetas como Mahoma, Confucio, ¿verdad? Pero Jesucristo no fue un profeta, Jesucristo es Dios. Jesucristo es la vida y Jesucristo es el único por el cual se nos permite conocer a Dios. Así que, ma iglesia, esto parece básico, pero es esencial. Esto se debe de entender y quiero abrir micrófonos por si hay preguntas, hay comentarios con respecto a ello, sin importar si tienes poco tiempo de conocer la Biblia o mucho tiempo de conocer la palabra de Dios. Esto que acabamos de hablar es esencial. Repito, es esencial para el desarrollo de tu fe. Vuelvo a repetir, no es una creencia, es una fe basada en el fundamento y el fundamento está basado en la verdad. Así que creo que queda claro y quiero recapitular rápidamente. Jesús es Dios. Número 1, Jesús es Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. Jesús es luz. Ningún ser humano por sí solo puede llamarse hijo de Dios. Dios es el que nos llama hijos y nos llama a través de Jesucristo. No todos los seres humanos son hijos de Dios, solamente son aquellos que tuvieron, ¿verdad?, el favor de Dios de conocer a Jesucristo. Así que Jesús es la vida, Jesús es la luz, Jesús es Dios, Jesús es la palabra, Jesús es el medio por el cual nosotros recibimos la gracia, que significa el favor de Dios. Jesús es el único que nos vincula con Dios y por medio de Jesús nosotros podemos conocer a Dios. Nadie más, no existe nadie más, no hay más. Así que si tú tienes ahí a algún santito, aunque sea ese de San Martín, ahí San Antonio, o quien tú le puedas llamar San Juditas, o Guadalupe, o el pastor, o el que tengas ahí, tíralo. Porque más que quedar bien con Dios, estás haciendo enojar a Dios. El que rechaza al Hijo de Dios, rechaza a Dios. Y vuelvo a repetir, no está supeditado a que te parezca o no. Es una verdad expresada en la palabra de Dios. Así que me encantaría que se abrieran los micrófonos y si hubiese alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto a través de lo que acabamos de estudiar, podemos aclararlo. Hay un comentario del señor Roque. Dice que ha estado leyendo la Biblia y lee mucho el nombre de Jehová. ¿Por qué? Todo tenemos que mencionar y hacer énfasis en tres dioses, un solo Dios. Dios Padre, que no tiene un nombre, sino el nombre es Yahvé, o tratándolo de producir en castellano es Jehová, que significa impronunciable, que es Dios Padre. Todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar la palabra Jehová. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra Jesucristo, la palabra Espíritu Santo y la palabra Dios. Entonces, Yahvé o Jehová es Dios Padre, Jesucristo es Dios Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Acabamos de leer Dios Hijo y acabamos de hablar cuál es la función
específica del Hijo, ¿verdad? Por Él fue creado toda la creación y por medio de Él podemos tener relación con Dios. No podemos de ninguna forma nada más referirnos a un Dios como el Ser Supremo, como el Creador. Dios tiene nombre y definición clara y un objetivo claro. Nosotros que tenemos que ser muy específicos en saber que nos referimos a Jesucristo, porque Jesucristo nos referirá con el Padre. Nosotros nos referimos con Jesucristo y Jesucristo nos manda al Espíritu. Jesucristo es el vínculo entre Dios y cada ser humano. Entonces creo que quedó clara la palabra por qué aparece Yahvé en el Antiguo Testamento. Gracias. ¿Hay alguna persona que siga teniendo estampitas, escapularios, medallitas, esculturas? Porque déjame decirte que si quieres hablamos en privado, pero eso es maldición. Algo que yo aprendí cuando conocí a Jesús es que lo primero que yo tenía que sacar de mi vida era todos esos dioses falsos, porque formaban parte de mi fe que estaba basada en la oscuridad y no me daba cuenta. Forma parte de un mandamiento. No te crearás dioses falsos. No te harás semejanza de imágenes de lo que está en el cielo, aquí en la tierra. Ni siquiera el crucifijo podemos tenerlo porque estamos en contra de la luz del Evangelio. Y tenemos que muchas veces hacer limpieza en nuestros hogares. Si tú volteas a ver tu hogar, probablemente tengas ahí un cuadro, tengas una herradura, tengas unos ajos, tengas unas plantitas con moños rojos, tengas todavía la foto de San Martín, tengas por ahí alguna situación. Esos son elementos que usan los demonios para poder sacudir tu vida. Muchas veces cuando vamos a los hospitales, los enfermos tienen necesidad de algo, ¿verdad? Pero al no estar en la luz, sino haber estado siempre muertos en la oscuridad, no se dan cuenta que eso en vez de beneficiarlos, los perjudica grandemente. La mejor forma de poder clamar la presencia de Dios en nosotros, lo acabamos de entender hoy, es leyendo la Escritura. Porque la Escritura es Dios. Y los hermanos que llevan muchos años y no cargan una Biblia e ignoran la Biblia, desconocen la Biblia, están literalmente ignorando a Dios. Pastor, tenemos otra pregunta. ¿Por qué una cruz no se puede tener? Porque no es Dios. Punto. Una cruz no es Dios ni simboliza a Dios. Y desafortunadamente la cruz fue hecha para simbolizar o representar a Dios. No tiene nada que ver con Dios. Si quieres un poco de historia para saber por qué la cruz, está desde las cruzadas. Cuando iban las personas a defender a Israel de los moros o de los árabes, y entonces simbolizaban la cruz, ¿verdad? Para el norte, para el sur, al este y al oeste, para vencer, y eran lemas donde se ejemplificó la cruz. De hecho, si lo quieres ver bíblicamente, la cruz era un elemento que usaban los romanos como símbolos de maldición de la persona, de las personas que sacrificaban. Por eso fue que Jesús fue colgado en la cruz como un símbolo de maldición, no de bendición. Nosotros no necesitamos una cruz para saber que Dios no es la cruz, sino Dios es la palabra de Dios.
Todo eso que nos han inventado a través de las películas, que con una cruz se salen los demonios, lo único que estás haciendo es que los demonios se posicionan en la cruz. La cruz por sí misma no tiene poder absoluto ni veracidad de Dios. Nos preguntan, entonces, ¿qué simboliza la cruz? Lo acabo de decir ahorita. Bíblicamente, maldición. Es un elemento que usaban los romanos para castigar y sacrificar a la gente y era un símbolo de maldición. Jesús fue colgado en una cruz como un símbolo de maldición. Yo preguntaría, ¿tú necesitas una cruz para poder creer en Dios? ¿O es mejor conocer la Biblia para creer en Dios? ¿Qué otras preguntas? Preguntan, ¿y Dios se simboliza? De ninguna manera. Está dentro de los 10 mandamientos, no creerás imágenes, y está en el libro de Romanos capítulo 1, donde dice la palabra de Dios que no puedes hacer absolutamente ningún símbolo o una imagen de lo que esté en el cielo aquí en la tierra. Esas son hábitos y costumbres de los hombres seducidos por los demonios. Una persona que se dice cristiano, hijo de Dios, y trae medallitas, escapularios, cruz y cosas de esas, en verdad está en la oscuridad, no está en la luz. No ha entendido el Evangelio. ¿Alguien más? ¿Me puedes leer algo más, Selene? Hay más, creo, ¿no? Sí, son comentarios. Yo no veo bien. Carlos nos dice que Moisés, cuando se presentó en el monte de Sinaí, le preguntó a Dios que quién era y él le comentó, seré lo que seré. Es algo muy celestial y no limitativo. Así es como se presenta Dios a Moisés. Es un comentario que nos dice Carlos. Sí, así es. Quiero que se quede claro para los que, a ver, el hecho que tú uses un símbolo representando a Dios molesta a Dios. A ver, repito, si tú usas un símbolo creyendo que representas a Dios, en lugar de recibir el favor de Dios vas a hacer molestar a Dios. El diablo quiso hacer molestar a Dios cuando precisamente Moisés subió a recibir las tablas de los mandamientos y el diablo sedujo a los hombres que están esperando e hicieron un símbolo de Dios haciendo un becerro de oro. ¿Cuál fue el objetivo del becerro de oro? Hacer enojar a Dios. Por eso todas las religiones que no son de Dios molestan a Dios. Algunos usan símbolos, algunos costumbres o fiestas humanas. Por ejemplo, eso que hicieron hace poco los católicos de tiznarse la frente, perdón que te diga esto, amado hermano, se tiznaron a Satanás en su cabeza. Por eso el Evangelio es la luz, te das cuenta de cosas que
estaban ocultas en la oscuridad, en nuestra ignorancia, en el engaño, en la mentira. La luz hace que empieces a vivir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos preguntan, ¿por qué existen diferentes religiones? La palabra religión viene de un vocablo latín que significa religare. Religare es el esfuerzo del hombre por agradar a Dios. Repito, religión significa esfuerzo del hombre por agradar a Dios. ¿Cuántas religiones crees que hay en el mundo? Hay tantas como tantos seres humanos existen, porque cada quien lo hace a su manera, es decir, cada quien quiere agradar a Dios a su manera. Por eso es que, o dices, tú que eres católico, a mi manera, testigo de Jehová, a mi manera. No es a la manera del hombre, lo acabamos de ver, es a la forma que establece Dios. ¿Cuál es la forma que establece Dios para acercarse al hombre? La palabra, el estudio de la Escritura, el conocimiento de su Hijo Jesucristo. ¿Alguna otra pregunta? También nos preguntan, entonces, ¿persignarse y formar la cruz está mal? ¿Sí? Es mejor leer la palabra de Dios, es mejor memorizar la palabra de Dios, es mejor comprender la palabra de Dios. Y lo más hermoso, es mejor vivir la palabra de Dios. Y entonces la consecuencia de eso es que vas a tener bendiciones a tu vida inmediatas. Nos hacen un comentario. Estas acciones como sociedad solo nos transmitieron el miedo y nos llevó a ser miedosos y temerosos. Cuando hablas de tradiciones, ¿hablas de las religiones? Así es. Sí, claro. Acuérdate que las religiones están hechas para vivir una vida relativa. No importa, por ejemplo, vemos los narcotraficantes. Los narcotraficantes en México son católicos. Entonces ellos matan gente, hacen todo lo que tengan que hacer y a final de cuentas tienen un ídolo, tienen un simbolismo, ¿va? Tienen sus santos y entregan dinero importante a las iglesias católicas para poder redimir su maldad, menospreciando el sacrificio de Jesús que vino precisamente a hacer eso para el perdón de los pecados de una forma gratuita. La Iglesia Católica Romana estableció las indulgencias en función a la cantidad de dinero que tú tengas o tú pagas, en esa misma función tus pecados serán perdonados. Y eso es totalmente una herejía. En pocas palabras, es una mentira engañosa de Satanás. Jesús vino a hacer un sacrificio. Las peregrinaciones, por ejemplo, no tienes nada que hacer con sacrificios. El sacrificio lo hizo Jesús en la cruz. No es mayor el sacrificio que tú haces en una peregrinación. El sacrificio mayor ya lo hizo Jesús hace 2000 años en la cruz. Y cuando tú aceptas ese sacrificio y te lo apropias, entonces tú estás lavando a través de Jesús tus pecados. El esfuerzo lo hizo Jesús, no lo hizo el hombre. ¿Otra pregunta? ¿Es malo tener el cuadro de la Última Cena? Sí, si tú le das una connotación de una representación de que para ti eso es Dios y para ti es algo que simboliza cierta deidad o cierta creencia, por supuesto. Si para ti no es más que una obra de arte, no hay problema. Todo depende de lo que hay en tu corazón por ese cuadro.
¿Por qué María no puede ser madre de Dios? ¿María necesitó a Jesús o Jesús necesitó a María? ¿Quién depende de quién? María de Jesús. ¿Alguien puede contestar? ¿O pregunto yo a quién? También nos hacen una pregunta, Patricia Rolda. Entonces, nada de sacrificios porque Jesús lo hizo por nosotros. ¿Solo es leer la Biblia y obrar bien? Lo que pasa es que leer la Biblia la Biblia es alimento espiritual. La Biblia es un libro espiritual, no es un libro intelectual. La palabra de Dios se debe discernir. La palabra discernir es aprovechar espiritualmente. Cuando tú te acercas a conocer la palabra de Dios y la empiezas a comprender y a entender, en ese momento tú estás recibiendo ese favor de Dios a través de Jesús. Pero no de una forma intelectual, porque si no, entonces te irías a una universidad como la Anáhuac o la UNAM, serías un teólogo, pero sin beneficiarte precisamente del alimento espiritual. ¿Alguien más? No, solo comentarios. Entonces, ¿quién depende de quién? ¿María de Jesús o Jesús de María? Daniel Mérida, ¿quién depende de quién? No pueden abrir el micrófono, creo. María de Jesús. ¿Perdón? Yo pienso María de Jesús. ¿Me estás diciendo un nombre, María de Jesús, o María depende No, de Jesús? María depende de Jesús. Claro. María necesita a Jesús. María necesitó a Jesús. Jesús es Dios. María no es Dios. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ¿me pueden ayudar para el próximo jueves? Y se memorizan, por favor, memorizar. Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Juan 1, versículo 1 al versículo 5. Tarea, memorizar Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Si tú lo memorizas, tienes la posibilidad de entenderlo, de asimilarlo y de comprenderlo y posteriormente vivirlo. Y obviamente beneficiarte. Muchas me preguntan, pastor, ¿cómo memorizo los versículos? Como memorizabas las tablas de multiplicar. No lo trates de entender antes de memorizarlo. Una vez memorizado, lo puedes empezar a masticar, lo puedes empezar a diluir. Y en esos 5 versículos van a tener la contestación a la mayoría de las preguntas que hicieron ahorita. Lo van a entender y comprender perfectamente bien. ¿Alguien más?
¿Ya no? ¿Ya no va a ser? No, ya no. Amados hermanos, me da gusto ver compartido con ustedes este tiempo bien invertido, este momento bien invertido. Yo no soy en la Ciudad de México, pero no sabes qué hermoso es conectarse a las escrituras. Es como no estar en casa estando en casa. Es algo muy especial. Espero que aprendas a vivir en la verdad de Dios. Aprende a vivir en la verdad de Dios. Dile a la persona que tienes al lado, deja tu religión y ven a vivir a la verdad de Dios. Cualquiera que ésta sea, ven a vivir a la verdad de Dios. Amén. Pues buenas noches a